Muy buenas tardes, hermanos. En la ya proximidad de la fiesta de la Navidad, en este cuarto domingo de Adviento, que nos deja precisamente a sus puertas, esas puertas que yo diría que satíricamente o melodramáticamente hemos cantado a lo largo de estas últimas semanas en nuestras tradicionales posadas, unas puertas que por un lado se cierran en esa narrativa del evento de Belén cuando José y María llegan, pero al mismo tiempo también unas puertas que se nos abren, y se nos abren en una perspectiva de eternidad. Una iglesia de puertas abiertas es la que clama el Papa Francisco para que hagamos realidad. Si vamos siguiendo un poquito su magisterio en los últimos documentos pontificios, particularmente en las encíclicas, le oímos decir que necesitamos más bien, y el mundo requiere una iglesia en salida, una iglesia de puertas abiertas. Y esa es la lección que creo que nos deja precisamente la protagonista de este día, de la liturgia de estos últimos días del Adviento, la Virgen María. Fíjense cómo todo se va concretando en un punto de la historia. A lo largo de los siglos hemos considerado el nacimiento de Cristo como el ion histórico, es decir, un antes y un después en la historia de la humanidad. Una historia desde la creación del mundo de pecado y una historia a partir del nacimiento de Jesucristo redimida. Todo converge, precisamente, todas las promesas de los profetas en el Antiguo Testamento convergen en este instante del nacimiento de Jesús. Incluso si nosotros hacemos un poco memoria de nuestra historia, de nuestra vida, nos damos cuenta cómo la Navidad es precisamente ese momento del año posiblemente más nostálgico, en el que todos rememoramos nuestra infancia, nuestra adolescencia, esas experiencias vividas en familia desde pequeños, por este evento del único protagonista de la Navidad, que es el niño Jesús. Todas las miradas puestas, por tanto, en Belén. Pero si somos fieles a la Escritura, nos damos cuenta de que Belén, en el fondo, si le quitamos a José, a María y al niño Jesús, no es nada. El profeta Miqueas nos recordaba precisamente cómo Belén es la más pequeña de las ciudades de Judá, insignificante, un escenario por tanto vacío sin los protagonistas. Y es esa pequeñez la que Dios ha escogido para hacerse presente entre los hombres, ese rincón perdido y escondido del mundo en donde el cielo se va a juntar con la tierra y lo imposible, humanamente hablando, se hace realidad. El misterio de Dios con nosotros, un Dios que se hace carne en un niño recién nacido. Pero antes de aventurarnos en este gran misterio, la liturgia nos invita a mirar precisamente a la Madre, a la Virgen María. El episodio de la Encarnación nos hablaba precisamente de una vocación de María. Y el misterio de la visitación, este texto que acabamos de escuchar ahora en el Evangelio, nos habla de la conciencia de María de una misión por cumplir. Todos, desde el momento en que hemos sido bautizados, al igual que María, somos depositarios de una vocación divina. Y al hablar de vocación tenemos que hablar de misión. Y yo creo que aquí está muchas veces nuestro defecto. Y es que, a pesar de que ninguno niega su identidad cristiana, pocos, en realidad, ponemos en juego nuestra vida a la hora de ejercer y profesar nuestra misión, esa que hemos recibido por parte de Dios, y que más bien viene definida por objetivos de este mundo, materiales, y no precisamente por esa vocación recibida de parte de Dios. Fíjense cómo, a raíz de esa vocación y de esa misión de María, ella no se entretiene en complacerse en lo que ha sucedido dentro de ella, en el misterio de la Encarnación, sino que inmediatamente se pone en pie
y parte dispuesta a recorrer el camino que el Espíritu le ha indicado. Al mencionar a Isabel, embarazada ya de 6 meses, María siente que ahí está la necesidad y se pone en camino para cubrirla. Hay un detalle cuando nosotros leemos el Evangelio con cuidado y nos vamos deteniendo y reflexionamos, y es que el María, después de haberse dejado encontrar por Dios, se pone en búsqueda de alguien. Este es el misterio de la visitación. Pero ¿se han dado cuenta de cómo se invierten los planteamientos humanos cuando los visionamos a la luz de lo divino? Normalmente los hombres buscamos y en la búsqueda encontramos. Jesucristo mismo nos ha dicho en el Evangelio, el que busca, encuentra. Pero es que en María sucede todo lo contrario. Al llenarse del Espíritu Santo, al concebir en ella al Mesías, a Jesús, en su vientre, resulta que va a ser el encuentro el que la va a llevar a la búsqueda. Es el encuentro con Dios el que hace ponerse a María en camino en búsqueda de sus hermanos. Esos pasos de María, por tanto, expresan de una manera concreta conocimiento, decisión, coraje y sobre todo alegría de un anuncio. Lleva dentro de sí un misterio consumado en la profundidad de su ser. Pero María decide celebrarlo no en lo escondido, no en esos reductos que a nosotros nos gusta construirle a Dios, esos lugares de encuentro con la divinidad, sino que María lo va a anunciar en el camino. Ese misterio escondido en el seno de la Virgen se va a proclamar al aire libre en los caminos de los hombres, en el camino de nuestra vida. Una vez más, Iglesia en salida, Iglesia al encuentro del hombre que necesita de este mensaje. Dentro de poco ese silencio de María estallará en canto. La palabra se hará fuerza perturbadora. Ella sí ha sabido responder a las esperanzas de Dios con su sí, pero ahora está dispuesta a responder también a las esperanzas de los hombres. Y si nosotros, triste o dramáticamente, siempre nos quejamos de nuestra suerte, hablamos de nuestro México lleno de inseguridad, de delincuencia, muchas veces pensamos incluso carente de futuro, quizá es porque hemos fallado en la realización de ese canto, lo hemos escondido. Venimos a proclamar las grandezas de Dios en el templo, pero después no nos atrevemos a anunciarlo en la calle, ahí donde se necesita. Ese misterio de Dios que se tiene que hacer presente en el mundo para que el mundo realmente cambie conforme a sus designios. El acontecimiento, por tanto, que se ha verificado dentro de María se hace ahora mensaje, se hace palabra, se hace noticia, buena noticia que se difunde en medio de los hombres. El mismo Dios describe a María el nombre que ha de poner a su hijo, el Emmanuel, es el Dios con nosotros. No Dios lejos de nosotros. Es el Dios que viene a nuestro encuentro. Me han escuchado en otras ocasiones decirles cómo la condición que diferencia el cristianismo de todas las demás religiones del mundo es que en aquellas el hombre busca a Dios y lo busca por los pocos recursos que tiene, con nuestra razón limitada, con nuestra voluntad, con nuestra pobre voluntad, pero en el cristianismo es Dios el que viene al encuentro del hombre. El que se abre camino en nuestra historia. De tal manera que María, si se dan cuenta, no es espectadora, es protagonista. Se hace protagonista en esa historia divina de salvación. Y es una llamada también para que nosotros asumamos también este rol protagónico que nos toca ahora en el siglo XXI, a imitación de ella. Gracias a esos pasos de la Virgen María, María siempre en camino, incluso antes de nacer, Jesús ya está caminando por los caminos del mundo a nuestro encuentro. Gracias a María, que afronta ese sendero muchas veces intransitable de la vida, Cristo acude allí donde hay una necesidad en nuestra vida. Viene al encuentro nuestro. Y dentro de poco, incluso a la luz de los evangelios, vamos a ver cómo Cristo continuamente está en movimiento.
siempre itinerante, continuamente nómada. De tal manera que el ser sedentario no es propio del cristiano. Eso que recibimos aquí, ¿no?, en la contemplación y en la escucha de la palabra de Dios y del Evangelio, hemos de proclamarlo después en nuestra vida de cada día. Hay una imagen, o hay muchas imágenes de la Virgen María. Hay muchas representaciones de ella, ¿no?, a lo largo de la historia del cristianismo. Pero yo soy un detractor de esas imágenes de la Virgen María que se nos presentan siempre aferradas al niño Jesús, como una mujer acaparadora, nada más lejos de la realidad. Creo que esos artistas que las diseñan no han entendido nada del mensaje de María. Y recuerdo muy bien cuando elegí las imágenes para el recordatorio de mi ordenación sacerdotal y de mi primera misa, que elegí precisamente una imagen de la Virgen María con las manos extendidas en las que sostiene al niño Jesús en forma sus manos de patena, es decir, una virgen oferente, oblativa, que nos entrega a su Hijo. No que lo quiere poseer para sí misma, porque nunca lo hizo. Y al mismo tiempo ese niño Jesús que también extiende sus manos en ese signo de que quiere alcanzarnos ya desde niño y nos muestra esa disponibilidad de atendernos en todas nuestras necesidades. No un niño apretado junto al pecho de la Virgen María, sino un niño siempre abierto y expuesto a las necesidades de los hombres. Este es el misterio que hoy vemos en la Eucaristía y con el que vamos a cerrar precisamente este tiempo tan intenso, pero al mismo tiempo tan corto del Adviento. Ese dinamismo de la fe, esa alegría de compartir, esa actitud, ¿no?, de dar siempre y no guardar para uno mismo. María que se hace custodia precisamente y lleva ya a Jesús dentro de ella por los caminos del mundo. Miren, si hay una característica que rodea a la Virgen María, yo diría que es la generosidad. En el Evangelio se habla poco de la Virgen María, ¿se han dado cuenta? Conservamos muy pocas frases pronunciadas por María en el Evangelio, a pesar del protagonismo que tiene ella como figura de salvación. Yo diría como corredentora, no es dogma de fe todavía, la corredención de María en la obra salvadora, pero yo creo que nadie pondría en duda, ¿no?, esta característica suya. Pero porque María, yo creo, y se refleja en los evangelios, no piensa nunca en sí misma. No quiere asumir un protagonismo que restara, ¿no?, importancia precisamente al personaje de la historia, que es su Hijo, que es Jesús. Y eso se traduce en generosidad, que es la virtud precisamente de las almas grandes, de aquellos que saben encontrar la mejor retribución precisamente al darse y no al querer conservar. Una persona generosa, aquella que da cariño, comprensión, aquella que ayuda incluso con sus bienes materiales, la persona que no exige que la quieran, sino que se pone siempre al servicio de los demás, la persona que da y olvida lo que ha dado, esa es su verdadera riqueza. Dar ciertamente ensancha el corazón. Y esta virtud la reconocemos en María, que descubre que amar es entregarse a los demás. Es una decisión que consiste en poner la vida a disposición de la voluntad de Dios. ¿Qué cosa pronunció María en el momento de la encarnación sino esta frase? Hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuando los apóstoles le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, ¿qué les dijo? Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Esto es lo que tenemos que pedir a Dios. El problema es que se lo pedimos en tercera persona, que los demás hagan tu voluntad en la tierra y en el cielo. Yo déjame que haga la mía y tú ayúdame a que se cumpla. ¿Verdad que hemos pervertido un poco la oración? No se trata de que Dios acomode su voluntad a la nuestra, es mucho más imperfecta que la suya, pierdan cuidado. Se trata de que nosotros nos acomodemos a la voluntad de Dios. Y esto es lo que hace María, y así se es tremendamente generoso
porque no piensas nunca en ti mismo, sino que tu satisfacción y tu felicidad está en hacer felices a los demás. Y esta es la experiencia que todos ustedes, que todos nosotros hemos tenido, o bien como padre y madre, o bien como hijo. El dar y el dar sin medida es la condición indispensable del amor. Decía San Juan Pablo II que para poder amar de verdad hay que desprenderse. Y decía, hay que desprenderse de las cosas, hay que desprenderse de uno mismo y hay que dar gratuitamente. Y esta deposición de sí mismo es la fuente del equilibrio natural del ser humano y al mismo tiempo es el secreto de la felicidad. Sabias palabras de quien hoy ya es santo. María precisamente nos está enseñando a ser generosos, nos enseña a darnos en servicio a los demás en las cosas pequeñas y ordinarias de la vida. Y junto a María descubrimos que Dios nos ha hecho precisamente para la entrega. Cada vez que nos reservamos para nosotros mismos, cada vez que nos obstinamos en nuestros propios planes, cada vez que nos obcecamos en nuestras propias cosas, morimos un poco, en vez de crecer. Decía también el gran San Gregorio Magno, y leo textualmente, el reino de Dios no tiene precio, y sin embargo cuesta exactamente aquello que tienes. A Pedro y a Andrés les costó el abandono de una barca y de unas redes. A la viuda, en cambio, le costó 2 moneditas de plata. Pero a cada uno lo que tiene, todo lo que tenían. Es decir, a Dios se le compra con el último dinero. No nos podemos reservar nada, porque entonces lo perdemos todo. Es una actitud de vida, y no me refiero simplemente a un desprendimiento material. No se trata de hacernos pobres todos, sino de enriquecernos en aquello que Dios nos quiere dar, que será siempre el 100 por 1. El problema es que nos aferramos tanto al 1 que tenemos que nos perdemos de la grandeza del 100 que Dios nos quiere conceder. Y este es el misterio que nos está mostrando hoy precisamente María. Todo lo nuestro entre comillas, se salva precisamente cuando lo entregamos. El barco, los talentos, las aspiraciones, los logros, los planes, todo tenemos que ponerlo a disposición de Jesús, porque si no, lo que estaremos es convirtiéndolo en nuestros ídolos paganos. No reservemos nada para nosotros mismos. Recordemos Betania, aquel perfume carísimo que María, ¿no?, vertió en los pies de Jesús. Con la queja de Judas, porque Judas veía el valor material, mientras que María veía el valor divino de aquello que entregaba. Y la casa se colmó de la fragancia. De igual manera, cuando nosotros nos entreguemos a Dios y con lo que tenemos ayudemos a los demás, el mundo se llenará también de esa fragancia divina de la caridad. Y entonces estaremos transformando cada uno a nuestra medida este mundo que hoy vemos dominado por el pecado en vez de que por la gracia divina. Miren, todos los días tenemos un tesoro que distribuir. No sé si se les ha ocurrido pensar, creo que de memoria nos salen cuántas horas tiene un día, ¿verdad? 24. ¿Cuántos minutos? 1440. ¿Cuántos segundos? Esto lo leo, 84.400. Tenemos 86.400 segundos que ofrecer cada día a Dios en los hermanos. Seamos generosos en lo que demos, que no se pierda nada de lo que tenemos. Tenemos que aprender en estas horas previas a la Navidad a saber olvidar tantas ofensas que hemos recibido, a saber sonreír a nuestros hermanos, a dejar de juzgar con esa medida colmada con que lo hacemos, adelantarnos en el servicio de aquellos que nos requieren, aceptar a los demás tal como son, elogiar las virtudes de nuestro prójimo, evitar esa crítica tan destructiva y saber comprender, abrir horizontes a nuestros amigos y facilitar el camino a nuestros hermanos. Ser generosos es la lección que María nos deja. Si tuviéramos que escribir la mejor historia de amor de la humanidad, sin duda que estaríamos escribiendo la vida de María. La mejor historia de amor en el mundo.
fue la que María vivió en silencio, de manera escondida, pero efectiva. La mejor historia de entrega, la mejor historia de confianza, la mejor historia de un discípulo de Jesús es la vida de María, aquella que estamos nosotros hoy llamados a imitar. Que sepamos transmitir todo eso que llevamos dentro. Incluso yo diría, y esto me lo han escuchado también otras veces, sin necesidad de hablar. No tenemos que hablar, tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Es decir, tenemos que tener una fe que se convierta en vida, de manera que sea imitable por todos. Decía San Pablo, que quien me mire, te vea. Ojalá algún día pudiéramos decir también nosotros estas palabras. Que quien nos mire, vea a Jesús en nosotros. Así como Isabel en el momento del encuentro, lo primero que sintió fue el niño. El niño Juan en el vientre de Isabel, el niño Jesús en el vientre de María se saludaron antes de que las madres empezaran a hablar. Así es el testimonio de la fe. ¿Recuerdan a San Francisco de Asís cuando enviaba a sus hermanos al norte de África a predicar? En realidad a ser mártires, porque les iban a cortar la cabeza a todos. Vayan, evangelicen y si es necesario, hablen. Pero ni siquiera es necesario. Lo importante es que como María seamos portadores en nosotros de la palabra de Dios y de un Dios vivo. Queridos hermanos, quizá la imagen más vulgar que se podría decir, perdón, ya por el símil, porque voy a comparar a María con un botijo. Ustedes saben lo que es un botijo. No han ido poco por España entonces. ¿Sí? En España, para refrescar el agua se usa el botijo. Es una vasija de barro que tiene una boca por un lado y un pitón por otro, y uno bebe a chorro. Qué curioso. Un invento tan sencillo, pero que mantiene el agua fresca, incluso en las horas más cálidas del verano. ¿Y todo por qué? Porque ese barro con el que está hecho transpira el agua que tiene dentro. Cuando tú ves un botijo, sabes si tiene agua o está vacío. Porque si está vacío, está seco. Pero si está lleno de agua, está húmedo y transpira. De tal manera que el calor de dentro, para compensarse con el calor de fuera, para igualarse, va fluyendo hacia afuera y lo de dentro queda frío, queda fresco y el calor va saliendo. De tal manera que como el botijo también, a nosotros deberíamos de transparentar, ¿no? Dejar brotar lo que tenemos dentro. Dejarlo aparentar. Que la gente vea que creemos, que tenemos fe, que amamos, que creemos en Dios y que creemos también en el amor entre los hombres. Y este es el mensaje que nos vamos a transmitir ahora cuando ustedes dicen Feliz Navidad, próspero Año Nuevo. ¿Qué quieren decir a los demás? Amémonos unos a otros, como el Señor nos ha amado a nosotros. Este debería ser el mensaje, porque este fue realmente el mensaje que Jesús vino a traer al mundo. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Y tristemente vemos que en nuestro México hay poca paz, por tanto hay poca buena voluntad. Seamos nosotros los primeros en poner esa voluntad en juego para alcanzar esa paz tan deseada. Que así sea.